¿Conoces a este hombre? Yo tampoco, pero es Christopher Bird. Es el árbitro principal del torneo de ajedrez del cual Magnus Carlsen acaba de presentar su renuncia. Y este hombre, aquí le tenéis, acaba de publicar hace menos de 24 horas un comunicado de alto impacto que vamos a desglosar en este vídeo. Te lo voy a mostrar ahora en cuestión de unos segundos, pero antes te voy a contar también qué vamos a saber del caso Niemann-Carlsen en este vídeo. Te voy a contar cómo han sido todos los hechos, el relato de todos los hechos, informaciones que no conoces de la evolución de Niemann, del elo de Niemann, y por último, tal y como os conté ayer, como el vídeo ha superado los 1000 likes, os voy a contar cuál es para mí la hipótesis más plausible de todo lo que está sucediendo. Es decir, vais a tener los hechos y todo completamente hilado. Bueno, este hombre, como digo, es Christopher Bird. Acaba de publicar el siguiente comunicado. Esto no creo que tenga ni 24 horas. Seguramente estemos en las 20 horas. Dice, bueno, declaración del comité de árbitros. Publicado el 10 de septiembre en inglés. Os lo voy a traducir para que todo el mundo lo entienda. Y luego pasaremos a los hechos. En respuesta a los recientes rumores que circulan en el mundo del ajedrez, puedo confirmar que no tenemos ninguna evidencia de que exista algún jugador que haya jugado de manera, bueno, que haya cometido trampas en la Sinquefield Cup. Esto incluye a todas las rondas hasta la fecha de hoy, es decir, todas las rondas se han jugado de manera limpia. Por lo tanto, esto excluiría, desde el punto de vista de los árbitros, que Niemann hubiera cometido trampas en este torneo. De esto hablaremos después. Os resumo rápidamente. Dice que en todos los torneos de Grand Chess Tour anteriores han utilizado las mismas normas antitrampas que en las rondas 1 a 3. Esto es muy importante. Estas normas, estas medidas consistían en escanear con un detector de metales a los jugadores antes de las partidas y luego después también de manera aleatoria, y luego también utilizaban un sistema de screening de las partidas, que un sistema de la FIDE que bueno, no os lo voy a explicar porque sería el vídeo demasiado largo. Pero atención, porque a partir de la ronda 3, en este torneo en el que se estaban utilizando todo tipo de medidas que habían funcionado supuestamente bien hasta la fecha en años anteriores, se decide incluir. Hay que recordar que en la ronda 3 es cuando Magnus publica su tweet y abandona el torneo. Se deciden añadir nuevas medidas antitrampas. Ahí lo dejo. Las medidas son utilizar escáneres RF. ¿Qué son los escáneres RF? Pues son escáneres de radiofrecuencia y hacer una retransmisión en directo, pero con un decalaje de 15 minutos, con un retardo de 15 minutos, con el objetivo de que si alguien fuera de la sala estuviese analizando la partida con un módulo y tuviese la capacidad desconocida de poder comunicarse con Niemann y proporcionarle información de un ordenador de cómo tenía que jugar, esto dificultase pues esta simultaneidad en la comunicación e hiciera imposible, ¿no?, que las trampas se produjeran. Por lo tanto, el árbitro principal del torneo despeja todas las dudas que se hubieran podido suscitar con el comunicado de chess.com, súper ambiguo, que ya lo desglosamos ayer. Y bueno, explica lo que os acabo de contar. Estos son datos de última hora. Y ahora ya vamos a entrar a todo lo que ha sucedido años atrás, cómo hemos llegado a este punto, y finalmente te voy a contar cuál es mi hipótesis de lo que ha podido suceder, que creo que está bastante bien hilada, aunque como siempre, pues no sé si es correcta o no. Para eso estáis también vosotros. Bueno, este hombre, que a este sí que le conocéis, es Hans-Mock Niemann, el hombre que está en el ojo del huracán. Esta es su evolución de elo. Aproximadamente en esta franja de aquí y en esta franja de aquí, que es cuando él tiene 12
y 16 años es cuando reconoce que ha realizado, que ha hecho trampas online. Él lo ha reconocido que ha sido un tramposo. Aquí en este canal ya hemos hablado de que Hans Niemann no parece trigo limpio, pero a pesar de eso tiene el beneficio de la duda por lo menos por mi parte y por parte del canal. Cuando comete las trampas, es decir, en esta zona y en esta zona, no se evidencian cambios importantes en su rating. Es decir, es una zona, digamos, de meseta. Pero aquí, no sé por qué se mueve esto de esta forma, pero bueno, aquí, cuando Niemann tiene 2.329 de elos, ya se empieza a notar una subida bastante significativa hasta los 2.470 puntos de elo, 2.480 más o menos, de principios del año 2021. Y aquí es cuando despega completamente el elo de Niemann de una manera asombrosa. Es el jugador que más ha subido de la élite del ajedrez en estos últimos años y se pone en esta cifra, en los 2.000, prácticamente 2.700 puntos de elo. ¿Qué sucede? Que en el mundo del ajedrez, en la élite del ajedrez, el nombre de Niemann empieza a sonar asociado a la palabra de trampas. ¿Esto quién lo ha dicho? Lo ha dicho Nakamura, lo ha dicho Nepomniachtchi. No que haya hecho trampas directamente, sino que han dejado entrever entre líneas que algo raro sucedía con Niemann. Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a acudir ahora al protocolo antitrampas, que esto es muy importante para entender toda esta historia. Nos quedamos con la evolución de Niemann, extraña, pero hasta ahora nadie puede demostrar que haya cometido trampas, salvo supuestamente chess.com, que han dicho que tienen nuevas evidencias contra este jugador. Si nos vamos al protocolo antitrampas de la FIDE, esto lo podéis descargar de la FIDE, aquí tenéis toda la normativa que se aprobó en Batumi en el año 2018. Hay un punto que me parece muy relevante en este caso, que me parece que es vital y del cual nadie está hablando, y es el punto 10. Y es que en el momento que existe una investigación o una queja por parte de algún jugador, esta investigación se tiene que tramitar de manera completamente confidencial, tanto por los jugadores afectados, digamos el acusado, el afectado, como por los árbitros. Y en el caso de que esto no se realice de esta manera, pues se pueden derivar nuevas responsabilidades atendiendo a la falta de confidencialidad. Esto, hipotéticamente, porque no creo que sea el caso, podría también explicar que Magnus Carlsen no pueda hablar de este caso. Digo que hipotéticamente porque chess.com ha apuntado ya directamente a Hans Niemann. Y esto, pues sinceramente me parece algo, no voy a decir que vulnere esta normativa directamente, pero sí que coquetea con los límites de lo que establece la FIDE. Es algo que ahí lo dejo, ¿vale? Y ahora seguimos con el tema de Hans Niemann. Va subiendo de elo, llega a un nivel altísimo. Él explica que es que ha jugado al ajedrez más que en su vida, que ha jugado 12 horas al día, que ha estado entrenando, y sale en su defensa Jacob Agar. ¿Quién es Jacob Agar? Jacob Agar es uno de los mejores entrenadores de ajedrez del mundo, que ha sido profesor de Hans Niemann y al que define como un jugador con un enorme talento, una memoria espectacular y una gran capacidad de cálculo. Esto lo dice Jacob Agar, alguien nada sospechoso, autor de grandes libros de ajedrez que os he recomendado en muchas ocasiones en mi blog, por ejemplo. Persona a la que yo conocí personalmente fue en Berlín, me parece, en el torneo de candidatos. Me pareció una persona fantástica, sinceramente, sobre la cual yo personalmente no tengo ninguna duda. La cuestión es este gráfico. Es un poco cutre la edición, pero espero que lo podáis entender. Estas son las partidas que ha jugado, los torneos, mejor dicho, que ha jugado Niemann entre 2019 y 2020, que vemos la progresión que ha tenido en el gráfico anterior.
No SIG significa si estas partidas han sido retransmitidas online o si no han sido retransmitidas. Por ejemplo, este torneo, Marshall Premier, se jugó en marzo del 2019, no ha sido retransmitido online y perdió 13 puntos de elo. Esto, olvidaros de esto, ¿vale? En este torneo tampoco fue retransmitido online y perdió 7 puntos de elo. En este sí fue retransmitido online y ganó 12. Es decir, existe una correlación entre el torneo que ha sido retransmitido en directo y el incremento de elo. Cuando el torneo se retransmite en directo, parece ser que sube elo. Y cuando no, o no sube o pierde. Esto son datos, están cogidos con pinzas, es decir, haría falta un análisis súper exhaustivo para conocer realmente si existe una causalidad, no solo una correlación, pero estos son los datos. Sí que he mirado si pudiera ser que en los torneos que no se retransmiten online, pues juega con otro tipo de jugadores más fuertes, pero en realidad no hay datos que sean importantes, o sea, no hay grandes diferencias en cuanto a las diferencias de elo. Bueno, y ahora vamos directamente a los hechos. Vamos a poner esta imagen, esta misma, da igual. Bueno, Niemann hace trampas con 12 y con 16 años, tiene un crecimiento exponencial y el 15 de agosto en la Crypto Cup gana Magnus Carlsen. Magnus Carlsen se enfada mucho, le gana una partida porque juegan 4 y las otras 3 las gana Magnus Carlsen, y de hecho una de ellas jugando a 3 de entrada, es decir, como un poco vacilando a Niemann, y bueno, le gana al final 3 contra 1, pero esa partida le molesta mucho a Magnus Carlsen y de hecho Niemann sale a la palestra diciendo que es que el ajedrez ha hablado por sí mismo en plan bastante chulo, y es algo que ya denuncié aquí en YouTube. Estamos en el 15, creo que era 15-16 de agosto. Llega el 24 de agosto y salta la noticia, se anuncia que Chess.com ha adquirido todas las empresas del grupo Play Magnus. Ahí está Chess24, New In Chess, Chessable, hay muchas empresas, ¿vale? Una oferta que les hizo, que le hicieron de 82,5 millones de euros y parece ser que el proceso está cerrado, pero a la falta de la aprobación de los accionistas y otras condiciones que no conozco o no conocemos del tema del cierre. Esto es muy poco después de esta derrota de Magnus Carlsen. El 4 de septiembre, Magnus gana con negras en la Sinquefield Cup, en la partida que todo el mundo conoce, que ha analizado Illescas hasta la extenuación, gana a Magnus Carlsen. Lo hace en una partida en la que no parece que hayan existido trampas por la complejidad de la partida. Pero lo que sí que está claro, lo que parece que todo el mundo tiene claro, es que esa partida estaba preparada por Hans-Mok Niemann. Es imposible jugar al toque muchas jugadas del medio juego, apertura medio juego que realizó Hans-Mok Niemann, y esto, claro, fue lo que motivó ese lenguaje corporal de Magnus Carlsen, que dijo este hombre, o sea, sabe lo que estoy haciendo y está perfectamente preparado. De aquí que se sospechase con la idea de que pudo haber una fuga de información del equipo de Magnus, o bien deliberada o bien imprudente, a Hans-Mok Niemann. Imprudente me parece muy extraño. Se ha hablado de que Chessbase, que es la herramienta que se utiliza para analizar partidas de ajedrez, envía la información a la nube, y esto es cierto, pero también es cierto que es muy fácil evitar que esto suceda. Es que es dar a un botón y ya está. De hecho, si quieres aprender más de tema de análisis informático, en nuestra escuela ya sabes que lo puedes hacer, ¿vale? La puedes probar gratis. Me parece bastante inocente pensar que esta fuga se pudo producir de manera fortuita. Me parece muy muy inocente. Pero en lo que no tengo dudas es en que Hans Niemann estaba perfectamente preparado contra esta variante,
¿La razón es cuál? La razón es cuál. Si alguien le pasó la información, porque el resto de la partida, salvo esta primera parte de la apertura, tampoco fue nada extraordinario por parte de Niemann. Esto lo digo yo, pero lo dice muchísima otra gente y mucha gente más solvente que yo, ¿vale? Bueno, Magnus Carlsen publica el tuit que dice que no puede hablar del tema refiriéndose a Mourinho, y recordemos que que Magnus Carlsen es muy aficionado al fútbol y que hace referencia a Mourinho en un momento en el que Mourinho habla de los árbitros, de las trampas, de este tipo de conductas antideportivas. Abandona el torneo y siembra todas las dudas. Y es en ese momento cuando se implementan las nuevas medidas antitrampas, cuando Hans Niemann es sancionado y cuando se decide que no se ha invitado al Global Chess, al torneo Global Chess de chess.com, que es un torneo con $1 millón, con clasificatorios online y bueno, luego una final de 8 jugadores que se va a celebrar en Toronto. Hasta ese momento Niemann era villano, pero a partir de ese momento la opinión pública va cambiando y va solicitando, va demandando una respuesta por parte de Magnus Carlsen. Se produce el comunicado de chess.com diciendo que tiene pruebas contra Niemann, sin aclarar cuándo se han producido esas trampas, si han sido en este torneo, si han sido en el pasado, y se produce esa especie, ya digo, de chapapote que comunicaba en el vídeo de ayer, en el cual nada parece claro. Estos son los hechos, así es como han ido sucediendo. Y ahora os quiero contar la que para mí es la hipótesis para mí más plausible de lo que ha podido suceder. Bueno, en primer lugar hay que contar una cosa, y es que chess.com tiene un sistema antitrampas, que ese sistema antitrampas se utiliza si juego yo contra un amigo sin ningún tipo de trascendencia, o si se está jugando un torneo también con premios. Es decir, es un eslabón importante. Y el hecho de que se cuestione este sistema antitrampas cuestiona también a la propia compañía, o podría cuestionar también a la propia compañía en un momento en el que se está produciendo la compra o la adquisición por parte de chess.com de las empresas de Magnus Carlsen. Esto hay que decirlo, hay que decir que el protocolo antitrampas es un elemento importante en toda esta historia. Bueno, lo que yo creo que ha sucedido es lo siguiente. En algún momento, entre la derrota de la Copa Crypto y el torneo de Sinquefield, chess.com se da cuenta de que Hans Niemann está haciendo trampas. Yo no creo que el comunicado de chess.com sea un farol. Yo creo que algo tienen. No sabemos qué es, pero algo tienen, y probablemente en aplicación del protocolo antitrampas no lo pueden contar. Quiero pensar que es por esto, no porque se esté gestionando de manera incorrecta. Magnus es una persona que no es un jugador cualquiera, es campeón del mundo y además es socio ahora mismo. Por lo tanto, Magnus se entera de esto y digamos que podemos especular con que de alguna manera conoce que algo extraño está sucediendo. No está jugando cómodo y sabemos lo que puede pasar. Llega la derrota de Magnus Carlsen. Se vio su lenguaje corporal, su molestia. A mí me parecía que era insuficiente el abandono de Magnus Carlsen solo por esa partida. Por lo tanto, tenía que haber algo más. Y ese algo más es lo que te acabo de decir. Que ya se estaba llevando a cabo una investigación, que ya parecía que había algo extraño y que Magnus Carlsen estaba con la mosca detrás de la oreja. Magnus se harta de la situación, luego también sale Hans Niemann diciendo lo que dice en la entrevista, lo tenéis también en internet, y finalmente pues nada, todo se llena de chapapote
y Chess.com decide sancionar a Niemann informando de que han encontrado nuevas evidencias de su comportamiento ilícito. Esas nuevas evidencias no sabemos cuáles son, pero parece que todo apunta al periodo en el que Niemann ha estado evolucionando de manera prácticamente exponencial su elo, o quizás también a esta franja que se sitúa entre el torneo Crypto y el torneo Sinquefield. Son todo suposiciones, no tenemos la conclusión todavía, pero es lo que yo creo. Creo que Magnus Carlsen es una persona influyente, es una persona que ha motivado, porque no ha habido ningún otro jugador que se haya quejado de trampas o de comportamiento antideportivo de Niemann. Nadie ha dicho nada, ha sido solo él. Él no lo ha dicho directamente, pero sí que ha sacado el tuit de Mourinho, sí que conoce la normativa también de la FIDE y sí que se implementan las nuevas medidas a partir de la renuncia de Magnus Carlsen. Por lo tanto, bueno, esta es la que yo creo que es la hipótesis, todo relacionado pues con el mundo de los negocios, con las influencias, un protocolo muy importante en toda esta escena, porque claro, Hans Niemann pudo haber hecho trampas años atrás, imaginémonos. Pudo haber haberse prevalido del mismo protocolo. ¿Estaba fallando este protocolo? No. Habría que ver, pues bueno, todos estos factores y de qué manera se van interrelacionando. Bueno, aquí os dejo el vídeo de hoy. Os agradezco a todos todo el seguimiento que está teniendo el canal gracias a este asunto, pero que nadie tampoco se lleve las manos a la cabeza. El contenido del canal va a seguir siendo el que es, y cuando haya asuntos de actualidad y sobre todo pues por el buen seguimiento y el reconocimiento que está teniendo el canal, pues los comentaremos y trataremos de estar al pie del cañón, ¿vale? Bueno, un cordial saludo a todos amigos y hasta próximos vídeos. ¡Chao!